Acabo de leer en el prestigioso sitio digital Diario de Cuba que el gobierno ruso se empeña en tener nuevamente bases militares en Cuba. Y no solamente en Cuba, también en Venezuela, en Nicaragua y en otras naciones con regímenes dictatoriales, enemigos de la libertad y la democracia, y sobre todo muy enemigos, muy críticos con los Estados Unidos y Europa Occidental. Por suerte, según la información que acabo de leer, parece que el régimen cubano no está muy entusiasmado con lo de volver a establecer bases militares rusas en territorio cubano. Y ojalá sea cierto. Ojalá a Raúl Castro no se le ocurra volver a traer a nuestra patria bases militares extranjeras. Los cubanos no queremos bases militares extranjeras en nuestro país, de ninguna procedencia, y menos aún de procedencia rusa. Ya tuvimos durante décadas la presencia militar soviética en nuestra patria. Y peor aún seguimos bajo un régimen totalitario de tipo soviético. Fidel Castro, en su afán de adueñarse de toda la nación y establecer una larga, una sólida tiranía, terminó convirtiéndose en satélite del imperialismo soviético y mandó cubanos a matar y a morir a varios continentes, a países de África, de América y hasta de Asia, cumpliendo con sus acuerdos, con sus tratos con el amo soviético. A los soviéticos nos unen muy pocas cosas, o mejor dicho, a los rusos. Nuestras más estrechas relaciones, sin duda, deben ser con aquellas naciones de las que recibimos mayores beneficios, con las que nuestro pueblo, con las que nuestra gente tiene mayores contactos. ¿Cuál es la nación a la que más quieren ir los cubanos? Lo mismo, a vivir definitivamente, buscando libertad, buscando prosperidad, buscando que se respeten sus derechos, buscando oportunidades. ¿Cuál es la nación a la que más los cubanos quieren ir de visita? ¿Cuál es la nación donde más cubanos viven? ¿Cuál es la nación de donde más remesas familiares nos llegan a miles, a millones de cubanos que sobrevivimos en medio del hambre y de la miseria generalizada y de la opresión en que el castrismo ha hundido a nuestra nación? Sin dudas, esa nación es Estados Unidos. Y los cubanos no queremos que los rusos vengan a establecer bases militares nuevamente en nuestro país para crispar aún más de lo que ya lo están por culpa de Raúl Castro las relaciones entre el régimen tiránico cubano y el gobierno democrático de los Estados Unidos. Los cubanos no queremos bases militares de ningún tipo en nuestro país. Los cubanos, si se nos consulta en un referendo sobre si queremos o no queremos fuerzas militares propias, la mayoría diría que nos basta con una policía que se encargue de verdad de proteger a la ciudadanía, no como ocurre ahora, que tenemos una policía corrupta y completamente politizada, que obedece sobre todo a los intereses del partido único, del partido explotador, del partido opresor y sobre todo de la familia Castro, que es la dueña hasta de ese partido. Los cubanos diríamos en una consulta popular, si los cubanos pudiésemos decidir, si Cuba decide qué es lo que queremos en cuanto a ejércitos, a bases militares, no querríamos bases militares de ningún tipo, mucho menos rusa, y tampoco querríamos un ejército que no nos sirve de nada, que para nada lo necesitamos, sino más bien diríamos que nos conformamos con una fuerza del orden público, honestas
y que trabajasen, que velasen por el bienestar de todos los cubanos, de toda la nación, y no por los intereses de una férrea, de una criminal tiranía. También creemos que Estados Unidos no debe permitir, como ya cometieron el error en la década del 60, de permitir que a solo 90 millas de su territorio, su principal enemigo en aquellos momentos, la Unión Soviética, instalara bases militares y hasta misiles nucleares. Recordemos que estuvimos a punto de una tercera y última guerra mundial por la presencia de aquellos misiles en territorio cubano. El ya fallecido tirano Fidel Castro llegó a proponerle al entonces dictador soviético Nikita Khrushchev dar el primer golpe a los Estados Unidos de Norteamérica, sin pensar siquiera que Cuba en tal conflicto hubiese sido la primera nación en desaparecer del mapa, en ser borrada del planeta, de terminar convertida en cenizas. Los Estados Unidos no deben permitir nuevamente que Rusia tenga bases militares tan cerca de su territorio. Los Estados Unidos no deben cometer nuevamente el grave error de permitir que a solo 90 millas un régimen tiránico que explota, que oprime a su pueblo, también sea una grave amenaza para los Estados Unidos, el resto del continente y la paz en el planeta.